Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos nuevamente hoy, pues, porque como ya saben varios de ustedes, al mediodía en Todo a Pulmón estuvimos pues comentando las notas que se habían dado hasta la hora en la cual pues terminamos a las 2 de la tarde de transmitir Todo a Pulmón. Así que para mí es un gusto continuar ahora a las 6 comentándoles todo lo que pasó por la tarde, porque vaya que hubo noticias en Guatemala y por supuesto en el resto del mundo. Pero como solamente tengo un segmento, me voy a enfocar en algunas cuantas de estas notas que considero relevantes. Pero primero que todo, pues para que no esté de necia la Marta Yolanda ahí diciéndoles, miren, es importante dar la batalla de las ideas, así que por favor compartan Contravía PM e inviten a otros que nos escuchen en la 102.1 Plus, recuerden la Plus, sumando a sus vidas, no se confundan que Libertópolis está en la Plus 102.1 FM, pues bueno, aprovecho de una vez a agradecer José Calderón, ya sé que no me falla, ya está listo con nosotros y por supuesto compartiendo ya Contravía PM. Muchísimas gracias, José, ojalá que cuando regrese a dar la vuelta aquí por redes ya hayan muchos más que te estén acompañando y compartiendo nuestro programa. Como les había anunciado, a partir del siguiente segmento voy a conversar con Mario David García, conocido periodista y político de nuestra Guatemala, que viene pues a compartir con nosotros las preguntas que le hagamos, porque muchas preguntas tengo yo que hacerle a Mario David. Pero antes de eso, bueno, vamos a las notas de índole internacional, que considero que las más importantes tienen que ver con la situación de Venezuela. Vamos a ver qué pasó por la tarde. Por la tarde, el canciller cubano, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, retó, entre otras cosas, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que demuestre que las más de 20,000 personas, porque eso es un dato interesante, yo lo vi en vivo cuando lo estaban transmitiendo, y fue claro el señor Bruno Rodríguez en decir que sí, hay por lo menos 20,000 cubanos en Venezuela, pero dice que esos cubanos no son parte de un ejército, sino que son civiles que están ayudando a los venezolanos a superar la miseria del socialismo. Bueno, tal vez no a superar la miseria del socialismo, porque bien que retó de nuevo también a Donald Trump, que ustedes recordarán que en el discurso que dio ayer en la Universidad Internacional de Florida, frente a un auditorio lleno de venezolanos, pues dijo muchas cosas, entre estas el que me parece una exageración de parte de Donald Trump, porque no creo que sea así, pero él lo que dijo es que estábamos viendo el final del socialismo en América, y que por supuesto a Estados Unidos nunca entraría el socialismo, que en este caso el canciller de Cuba lo toma como una amenaza, vean ustedes, para los demócratas estadounidenses. En fin, la ironía de esto es que el candidato socialista por excelencia de los últimos tiempos en Estados Unidos, Bernie Sanders, hoy también, muy temprano por la mañana, o habrá sido ayer por la noche. En fin, la cosa es que ya Bernie Sanders anunció que en el 2020 va a ser nuevamente candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero se empiezan a caldear los ánimos en lo que respecta a Venezuela a raíz de esta conferencia, que ya con un poco más de detalle vamos a comentar mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Pero lo importante de esto es, primero, el que niega Bruno Rodríguez completamente el que exista un ejército cubano en Venezuela, y le exige a Donald Trump a que pruebe que hay un ejército cubano en Venezuela.
Y segundo, el que fue claro que en el referéndum que van a llevar a cabo este domingo en Cuba, lo que van a hacer es refrendar lo que según él quieren, imagino yo, todos los cubanos, particularmente aquellos que hasta la vida han arriesgado para irse a Estados Unidos. No, creo que sería una contradicción, ¿no? Pero es interesante que lo que él dijo, que es lo que se va a refrendar, es la nueva constitución socialista, que dice que va a ser un éxito el del próximo domingo. Me imagino que ya tienen claro ese éxito que va a estar amparado por observadores, entiendo yo, rusos, venezolanos, nicaragüenses, en fin, no sé si serían muy confiables esos observadores de las votaciones que van a haber en Cuba en lo que respecta a esta nueva constitución que van a aprobar, que según Bruno Rodríguez viene a confirmar el espíritu socialista de los cubanos y que lo reta a ese capitalismo neoliberal o del nuevo liberalismo, por cierto, fue como él lo dijo, que hay en Estados Unidos, que explota a la gente. Pues bueno, yo cuando escuchaba esto, y es interesante porque enfocaban también a la audiencia, y yo ya veía algunos que estaban como si hubiera sido un discurso de Jimmy Morales a punto de dormirse. Y me imagino que pocos, obviamente, si no ninguno, le creyó al señor Rodríguez todo lo que dijo, porque yo recuerdo que lo estábamos viendo junto con Jorge Jacobs, y yo le digo a Jorge, ay Dios, hasta hacen que me caiga bien Donald Trump, porque realmente Donald Trump es un personaje difícil. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo con él, por ejemplo, en la reducción de impuestos, pero que me parece un absurdo ese pleito que tienen con los chinos, que parece, espero yo, que vaya a terminar pronto, particularmente porque también una de las notas del día es una visita que hizo un alto funcionario del gobierno de Xi Jinping en China a Estados Unidos para terminar de acordar las normas que van a regir el intercambio entre los chinos continentales y los estadounidenses. Ojalá que se acabe ese absurdo que ha sido llamado la guerra de aranceles entre Xi Jinping y Donald Trump. Y también me parece un absurdo que hay que profundizar en el porqué de ese famoso muro que pues probablemente hay algunos intereses importantes de varios mercantilistas para que se construya. Pero bueno, en fin, eso es harina de otro costal. Pero regresando al punto, es una ironía que con todo y esos cuestionamientos que podamos hacer, y decía, si yo estuviera fuera de esos periodistas que me imagino que estaban en la conferencia de Bruno Rodríguez, que fueron escogidos particularmente para hacer ciertas preguntas que no fueran molestas para el canciller Rodríguez, pero si yo hubiera estado le diría, pero mire usted, si es cierto todo lo que usted nos dice, ¿por qué está la gente intentando llegar a Estados Unidos y no venirse a Cuba? Al socialismo, el paraíso del socialismo. Usted mismo, porque curiosamente en su discurso él mismo habló de los emigrantes guatemaltecos centroamericanos que hasta son separados. Él reconoció que la gente a donde va es Estados Unidos, no a Cuba. Pero bueno, dije, en fin, estos son temas de política y lo que están haciendo es aquí un enfrentamiento por el poder. Me imagino que los cubanos tienen un miedo terrible de la caída próxima, considero yo, no sé dentro de qué circunstancias, del régimen socialista Nicolás Maduro. Sin embargo, hay una nota que es preocupante en lo que respecta a que, pues, como tal vez ustedes ya lo han escuchado, una de las cosas que hacía Donald Trump en su discurso ayer es invitar a los militares a que acepten la amnistía que les está ofreciendo Guaidó, que por cierto ya fue reconocido también como el presidente legítimo de Venezuela por los japoneses. Esa es otra nota del día. Se siguen sumando los reconocimientos a Guaidó y por tanto el desconocimiento al régimen de Maduro. Pero lo delicado de todo esto, en particular por la propuesta de este próximo sábado 23 de juntar 1 millón de voluntarios para que ayuden a que entre y se pueda repartir la ayuda humanitaria que ha llegado, que también habrá algo que decir en lo que respecta a los comentarios de Rodríguez sobre este tema, que
ayuda humanitaria que se espera entre este próximo sábado ante las amenazas del ministro de la Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, que es uno de los que ha sido mencionados, que es de los que más riesgos corre por su relación tan cercana con narcotraficantes, particularmente colombianos. Pero hoy el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, lanzó una dura advertencia al presidente Donald Trump, al extremo que le dijo: van a tener que pasar por estos cadáveres si quieren llegar a Venezuela. Y esto es sumamente delicado. Y se ve la foto de la cúpula militar apoyando las declaraciones de Padrino López en lo que respecta a que sobre su cadáver y el de los comandantes, me imagino yo, que lo rodeaban, van a permitir que se salga, entre comillas, Donald Trump con la suya. Le hace que los venezolanos puedan recuperar su país. Pero bueno, creo que me extendí mucho en lo que respecta a este tema. No sé, Marito, si ya vino nuestro invitado. Ya vino nuestro invitado. Así que los temas de Guate, en general, lo más importante tiene que ver con la destitución del director del RENAP, Enrique Alonso, por irregularidades en su gestión. Dicen particularmente los problemas que se presentaron con la base de datos de la institución y que puso en riesgo, opinan algunos, el registro de los guatemaltecos y previo a una elección. Imaginen ustedes qué delicado es esto. Pero bueno, ya en lo que respecta a este punto, el jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público, Alfredo Solórzano, informó que se está investigando si hubo o no delito en este caso de la denuncia que se presentó contra el RENAP por esa supuesta destrucción de registros informáticos. Entonces, este es una nota que lo único que quiero agregar es que lamentablemente incluye, vamos a ver, es una nota que va a promover aún más incertidumbre dentro de un ya incierto proceso eleccionario en nuestro país. Solo para terminar, en el caso del Hogar Seguro, 5 personas se decidió que serán juzgadas por el incendio del Hogar Seguro, incluido por supuesto la policía que tenía la llave. Ya con más detalle lo trataremos mañana. Y se me había olvidado algo importante en lo que respecta a Venezuela. También John Bolton hoy en una entrevista que dio a la periodista venezolana Carla Angola, que le preguntó si tenía algún mensaje final para el régimen chavista. La respuesta de Bolton fue una declaración dirigida directamente a Nicolás Maduro, que dice, le dice a Nicolás Maduro: reconoce a tu alrededor las aguas, han subido y mejor empiezas a nadar ahora o te hundirás como una piedra, porque los tiempos van cambiando en Venezuela. Entonces, sin duda va increciendo esta situación de los venezolanos. Y este fin de semana va a ser un fin de semana de clímax. Y la última nota de nuestra Guatemala: entregaron hoy una lista negra de 29 políticos que parece que intentan optar de nuevo a curules a pesar de que perdieron el derecho al antejuicio. Y fue esta lista hecha por Jóvenes por Guatemala, Primero Guatemala y Guatemala Visible, fue entregada al Tribunal Supremo Electoral para que lo tomen en cuenta antes de Marito, por favor, antes de que los inscriban. Pero bueno, apreciables oyentes, hasta ahí llegué con las notas del día. Voy a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida en Contravía PM a Mario David García. Aquellos que tengan dudas, preguntas, por favor, adelante, nos las pueden dejar en Facebook Live, en Twitter me las pueden mandar a @MYDDA, en YouTube también. Recuerden que estamos transmitiendo por YouTube y estamos también transmitiendo por Periscope. Regresamos en unos minutos. Y
bueno, amigos, ya estamos de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les habíamos ofrecido desde el mediodía estamos de regreso en Contravía PM y tal y como les habíamos ofrecido desde el mediodía en Todo a Pulmón, se encuentra hoy con nosotros Mario David García, que como yo les decía al mediodía, qué cacofonía, ya me va a regañar Mario David. Resulta que ni andaba muerto ni andaba de parranda, pensé yo. Sin embargo, cuando le dije, con que ni andaba muerto ni andaba de parranda, me dijo, muerto no andaba, pero de parranda sí. Mario David, buenas tardes, buenas noches, qué gusto bienvenido. Saludarla en este panorama tan exquisito que es la ciudad de Guatemala, a pesar de la contaminación y tantas otras cosas que se pueden ver desde aquí. Pero mire, me da muchísimo gusto estar con usted, porque usted se debe saber admirada, querida, y sobre todo considerada por esa lucha permanente por valores eternos como la libertad. Gracias, María David. Ya sabe que a pesar de la sorpresa que nos dio usted hace 4 años, de la cual vamos a platicar en unos instantes, pues nosotros siempre lo apreciamos. Y precisamente recuerdo que cuando comentamos la decisión que usted tomó de ser el candidato presidencial del Partido Patriota, hoy considerado uno de los partidos más corruptos de nuestro país, al extremo que tanto el presidente Otto Pérez Molina como Roxana Valdetti, pues no solo se encuentran presos, independientemente de los cuestionamientos que podríamos hablar del tema del debido proceso, etcétera, es obvio que ellos se enriquecieron o acumularon fortunas extorsionando y robando los impuestos de los guatemaltecos. Claro que tendrá que probarse en los tribunales y en eso se está discutiendo a ver cuándo finalmente se llega a una conclusión. Entonces, cuando nos enteramos de que usted aceptó ser el candidato del Partido Patriota, lo que al aire nosotros dijimos, y digo nosotros porque no fui solo yo, sino también Jorge y otros del equipo Libertópolis, es que nos extrañaba muchísimo y sobre todo lamentábamos que se perdía a un defensor importante de los principios que usted acaba de mencionar, un defensor de la vida, de la libertad y de la propiedad, respetado y admirado por muchos en el interior. Pues al fin el programa que usted tenía en Emisoras Unidas, pues bueno, como Emisoras Unidas transmite por muchas emisoras en todo el país, tenía más cobertura de lo que nosotros podemos tener con la 102.1 Plus, que solo pues tenemos el departamento de Guatemala, y luego por medio de redes estamos intentando dar la lucha en nuestra Guatemala y en otros lados. Entonces decíamos, pues bueno, se perdió a alguien, una voz importante. No lo entiendo yo y además yo mismo lo sufrí, pero le cuento varias cosas. Porque además esta es una tribuna en la que, como cualquier católico creyente y profesante, puede arrodillarse ante un confesor. Y hoy quiero compartir con sus oyentes algunas cosas que no he compartido nunca. La situación fue sencilla. Yo estaba teniendo por el año 2012, 2013, 2014, una actividad profesional y compartida con medios de comunicación y con actividades académicas muy intensa. Y un día lunes, yo era abogado en ese momento de la Rectoría y de la Universidad Galileo de Guatemala. Y entonces anuncié a las 2 de la tarde en la oficina que después del programa, que terminaba a las 5, iba a la Universidad Galileo. Y entonces 2 de las abogadas que trabajaban conmigo me dijeron: doctor, usted tendría que decirle al rector de la Universidad Galileo, Eduardo Suber Cofiño, que en este momento lo necesitamos que se postule. Y yo les dije, fíjense que tiene razón, porque el panorama era sombrío en aquel 2015. Estamos ubicados en mayo, probablemente 10, 11, 12 por ahí. Entonces yo fui después del programa y le hablé a Eddie, a quien tengo en altísima estima, el doctor Eduardo Suber,
y le dije, traigo un mensaje de las abogadas que trabajan conmigo en el bufete. Eran en ese momento 5 abogados, pero 2 de ellos eran colegas, mujeres, y me hablaron en ese sentido y se lo dije. Y quedó la plática y vimos los asuntos que había que ver, porque Guatemala está saturada de un intervencionismo nefasto. En un momento dado, esos intervencionismos fundados en ley, como la colegiación obligatoria, es enfermiza y permite muchísima corrupción. Bueno, pasó ese martes. El miércoles, saliendo de cátedra, voy a cenar a mi casa y recibo una llamada de personas a las cuales les surgía verme. Yo incluso estaba por cenar. Les dije, miren, yo estoy por cenar, esperen. No, es que les urge hablar. Y el que me habló fue Gudy Rivera. Le digo, mire usted, pero ¿qué tanto les interesa? Yo había estado conversando con él porque había logrado la reversión de una idea idiota que se había plasmado en ley, en la ley del presupuesto, donde expoliaban a las municipalidades mineras del ingreso legítimo que les correspondería por tener que manejar esa área. Y entonces ahí lo había conocido, le había sugerido algunas cosas, y logré que comprendieran esto, y habíamos encaminado una reversión. No sé si usted recordará, en enero del 2015, con la ley del presupuesto se expoliaba del ingreso a las municipalidades mineras, que en ese momento era del 2% y se les dejaba un 1%, y se anulaba todos los ingresos de las municipalidades coledañas o aledañas. Y algo peor, se incrementaba en 100% el impuesto. De 5% se subía a 10% y el gobierno central se quedaba con 9% y le daba 1% a la municipalidad minera, y a las aledañas las despojaba. Bueno, avanzamos con eso y ganamos ese punto, y entonces quedó la comunicación abierta. Yo le dije, mire Gudy, yo estoy viniendo de la universidad, voy a cenar. Aquí le damos cena. ¿Y qué tan urgentes? Bueno, como abogado, usted tiene que ser un poco imbuido del espíritu médico de atender asuntos de estos, y la verdad es que pensé que había una crisis de gobierno. Y me voy, y qué si me reciben con todos los secretarios departamentales del Partido Patriota y me proponen la candidatura presidencial. Entonces yo les dije, miren, yo precisamente hace 2 días estuve hablando con el doctor Eduardo Suger, déjenme hablarle a él, porque yo creo que él es el idóneo, yo estoy en otro patín. Y al día siguiente llegué con Eduardo y le conté. Me dijo, déjeme hablar con mi familia, porque mi familia no quiere que me meta, y además ya estoy viejo y tengo otras preocupaciones. Para no cansarla, que al día siguiente Eduardo me dijo, mire María David, no. Es más, cuando le propongo a Eduardo, me dice, ¿y usted vendría conmigo? Porque me está embrocando. Entonces, fue de esas respuestas que se tienen que dar inmediatas. Le dije, sí, por supuesto, doctor, yo voy con usted a las últimas consecuencias, porque si le estoy proponiendo algo, tampoco me voy a excluir de eso. Pero al día siguiente me dijo, mire, no, mi familia se opone y no. Entonces yo agarré el teléfono y les comuniqué a Gudy Rivera que no. Entonces me dice, ¿y usted? Bueno, acepto. Y eso fue después del último programa de un viernes de Hablando Claro. Por eso no me pude ni despedir, Marta Yolanda. No pude ni siquiera explicarle a mis oyentes, porque Edgar Archila se enojó
con legítima razón. Nunca volví a platicar con él, cuento. Desde ese día. Se enojó conmigo porque no le había avisado, pero ni yo lo sabía. Y entonces fue viernes. El sábado empecé a tratar de establecer quién podría ser un candidato vicepresidencial presentable. Y llegamos al domingo, que era la Asamblea General, y me proclaman. Tengo que decirle, y esto es muy importante, particularmente compartirlo con el auditorio de una mujer luchadora como Marta Yolanda. Esto es muy importante. Yo venía acumulando, porque cuando usted está en medios, tiene que estar informado y tiene que ver por dónde se están alineando los planetas. Yo me había dado cuenta de que una vez más había el deliberado propósito de ciertos segmentos de población con cierto poder político para que no hubieran elecciones. Este problema, lo he dicho en un par de ocasiones, sí, comenzó cuando defenestran al fiscal general electo, Conrado Reyes, y ponen a una exmilitante marxista, Claudia Paz y Paz Bailey. Ese es el principio, ese es el banderazo de salida para cooptar o copar las instituciones del Estado. Y luego hubo otro intento de rompimiento constitucional cuando trataron de evitar la asunción de los magistrados de salas y magistrados de Corte Suprema. Yo fui el abogado que defendió la causa del orden constitucional, que son cuestiones que a veces no las comprenden muy bien, digamos en términos generales el pueblo, pero que es importante. Nosotros tenemos que tener orden y sometimiento a la Constitución Política de la República. Y yo sí veía que había muchísima avidez del rompimiento constitucional. Y se lo digo de una forma. Otto Pérez salió pocos días antes de la elección general, rumbo prácticamente a la cárcel. Pero nada hubiera perdido el orden legal si esperan a que él entregue la presidencia para capturarlo y procesarlo. Entonces ahí hay un pecado en el que incurrimos todos los guatemaltecos y que espero yo que este año no haga crisis. Perdón. Y el pecado es que hemos expuesto a un rompimiento constitucional al país que puede ser extraordinariamente dañino, porque por la euforia de contra la corrupción, que además es absolutamente discutible que se haya atacado la corrupción. No, lo que se atacó se ha perseguido corruptos, pero no se ha atacado el origen de la corrupción. No, así es, y eso lo vemos claro ahora. Como también vemos claro que ha sido una persecución penal selectiva para los enemigos de los grupos de izquierda y extrema izquierda. Cuando usted dice el Partido Patriota fue el más corrupto, mire, yo tendría mis dudas, porque los partidos anteriores también eran de una corrupción. Sí. Y recuerde usted que la corrupción, el gran patrón, santo patrón de la corrupción, se llama Vinicio Cerezo. Aquí el mundo sucumbió por la denuncia contra la corrupción. Vinicio Cerezo, que lo seguimos manteniendo por su famoso foro de Esquipulas. Así es, y se le sigue dando dinero a su foro. Y ahorita es funcionario público, es creo que presidente del Banco Centroamericano, o de la SIECA, de algo. SIECA, algo. Porque hay tanto puesto público, porque es otra cuestión. La población hoy se parte en dos: los que trabajamos, producimos, y los que viven de lo que nos
guatemaltecos que pagamos impuestos producen. Entonces, estos se han reproducido y siguen buscando cómo ganar más imponiendo impuestos. Mario David, tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos rápidamente y de paso vemos todos los comentarios que ya nos están dejando los oyentes que veo que varios lo reciben muy bien, con aprecio, con cariño. Eso quiere decir que son Marvin Baquiax, dicen saludos al doctor Mario David, también excelente invitado. En fin. Pero que no estaba muerto, ¿verdad? Sí, ya regresó el que andaba ausente. Exactamente, dice ya Carol regresó el matador. Santa. De ahí, pues bueno, tenemos varios comentarios, pero vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo les quiero recordar algo muy, pero muy importante. Por aquello de las, recuerden, por aquello del hambre que ya puedan tener algunos, les quiero recomendar que marquen el 2215-1515, 2215-1515 de la San Martín, para que llegue a su casa si vive en la zona 9, 10, 15 y 16. No, son muchos más. Aquí está 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16 por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. Puede llegar, en este caso, la cena, pero ya sabe que le puede llegar el desayuno, el almuerzo, pastelería, panadería, pizza, en fin, toda la comida que nos encanta de la San Martín, incluyendo los pasteles que estuvieron en oferta para el Día del Cariño. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Si eres instalador de piso cerámico, ven a divertirte y celebra con Samboro el Día del Instalador de Piso Cerámico. ¿Cuándo? Este domingo 3 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá música en vivo, concursos, comida y muchas sorpresas más. Registrarte es facilísimo. Lo único que tienen que hacer es enviar la palabra instalador al 5555-0257, 5555-0257 o en el Facebook de Samboro. Nuestros amigos de Samboro, que por cierto les invito a que busquen en YouTube el video donde muestran cómo ellos ya están utilizando la inteligencia artificial para producir los pisos que ya saben que nosotros les recomendamos para remodelar su casa, oficina o pues bueno, donde usted quiera. Pero bueno, amigos, nosotros vamos a regresar ahora ya a nuestra conversación con Mario David García, que interrumpimos por unos instantes. Agradezco a los oyentes que se están comunicando, a los que le envían saludos a Mario David, y recuerden que se pueden, por medio de Facebook, en nuestra transmisión en Facebook Live, pueden, dice Paola Fallace de Ruiz, se lo voy a leer. Sí que nos debía una explicación. Buenas tardes, M.Y. Buenas tardes, Mario David. Aquí quizás no seamos tantos oyentes, pero somos los mejores. Compartido el programa. Muchísimas gracias, Paola. Y Marielos González dice, yo sí tengo mis dudas, espero estar equivocada. Melvin Cifuentes, ¿what? Se me hace que pues bueno, obviamente la gente, igual que comentaba yo, pues decíamos que al final, ¿qué pasó con Mario David, no? Walter Fer Flores dice, como periodista lo admiro, es brillante, agudo y muy inteligente, ojalá siga así y no en la política. Felicitaciones, Mario David. Y bueno, hay muchos comentarios más similares. Dice Ludwig Villalta, saludos al maestro del periodismo y del derecho, le apreciamos, doctor Mario David. De ahí veamos quién es más. Armando Oliva dice bendiciones. Luis Alfredo Aragón Mancía dice, bueno, chistoso su invitado, cómo le torcieron el brazo para ser candidato del PP. De ahí Shatsi Gutiérrez, que dice que ya compartió también todo a pulmón, muchísimas gracias. Bueno, Marvin Baquiax ya le había comentaba a María David que le mandaba saludos. Y así es, continuemos, María David.
hay muchos comentarios similares Sí, a los no, que ya leí. yo tengo que manifestarles mi agradecimiento del fondo de mi corazón, porque realmente para mí fue una experiencia inesperada, insólita. A partir del 2016 dejé la cátedra, ya había dejado la presencia en radio, en Emisoras Unidas, y le di un vuelco total a mi vida dedicándome al ejercicio de la profesión liberal de abogado y notario. Realmente cada uno de nosotros tiene una historia. Yo perdí mi esposa en el 2003 y entré en una situación muy, muy complicada personal durante muchos años. Y fíjese usted lo que son los caminos de Dios, si lo queremos ver como creyentes, y si no, el destino de la libertad y la existencia. Encontré una pareja a partir de mis caminos por la patria, por los caminos de la patria, y ya vamos a cumplir 4 años de feliz vida marital. Y eso me hizo también retraerme y reencauzar mi vida. Y esto lo comparto con sus oyentes porque han sido finísimos aún los que pudieran presentar algún grado de escepticismo. Pero esto me hace, junto a la invitación para que vean al cielo hoy, que hay una luna guapísima, es una luna excepcional el día de hoy. Y amarilla está en este momento. Exactamente, porque la estuvieron anunciando. Pues a la par del llamado a levantar la vista a la luna, esa luna que tiene dueña, tiene una dueña por ahí. Pero hay que pensar en nuestra patria y, por ejemplo, para los amantes del fútbol lo entenderían fácilmente. Si no hay normas que se respeten, no hay partido de fútbol. Nosotros hemos dado por ejercicio casi deportivo el irrespeto a la Constitución. Y la Constitución es nuestra ley de leyes, es la que organiza el Estado de Guatemala y tenemos que respetarla. En el 2015 se dio y se aprovechó y se manipuló la gran patraña de la lucha contra la corrupción. Y ciertamente no fue tal, sino fue el intento de hacerse del poder de gente venida de las FARC de Colombia. Cuando trajeron a Ingoya, un jurista italiano del Partido Comunista, que estuvo 4 o 5 meses, que se suponía que podía sustituir a Iván Velázquez, lo retornaron a Italia, se presentó a una elección del Partido Comunista en Italia y perdió, sacó menos del 2% de voto popular. Y luego aquí trajeron a otro personaje, Pinilla, hace unos pocos meses, que era sindicado nada más ni nada menos, imagínense, Marta Yolanda, de haber sido el caballo de Troya puesto en el organismo judicial colombiano cuando se produjo el ataque a todo el organismo judicial y los tribunales en Bogotá, que decapitó todo el organismo judicial colombiano. Entonces nosotros hemos estado enfrentados bajo el manto protector de una lucha contra la corrupción de gente militante de extrema izquierda que ha querido cambiar la estructura guatemalteca. Hay que decirlo, el guatemalteco no es extremista. Es más, le diría yo que no es ni siquiera extremista por la libertad. Es bastante prudente en sus expresiones y ciertamente también, por eso es que hemos padecido algunas adversidades que pudimos haber eliminado. Hoy por hoy el país es de jóvenes, como siempre lo ha sido, más del 47%, entiendo que no llega a 30 años,
y a los jóvenes ahí que no vivieron el conflicto armado, que no saben de las atrocidades que cometieron toda esta pandilla de angelitos que se visten hoy de blanco, pero que fueron realmente terroristas y que cometieron actos impensables contra la existencia humana y contra la existencia de nuestro país, pues ellos tienen derecho a pensar un futuro mejor en educación, en oportunidades, en trabajo, Marta Yolanda, que solo da, y eso nos tiene que quedar claro, solo da la libertad, porque no son eslogans, pero como oí el otro día a un extraordinario pensador latinoamericano, la superioridad capitalista es hasta estética, porque las ciudades de los países capitalistas son preciosas, son estéticas. En cambio, las del socialismo extremista, como el caso de la Unión Soviética, de Cuba, de otras en América Latina, pues son sombrías, son de edificios feos. Y esto nos tendría que hacer pensar particularmente a los jóvenes, porque la oportunidad viene justamente de la libertad, donde hay avances en la tecnología, donde hay legítimas razones para progresar y para pensar e imaginar un futuro mejor. Mario David, estamos de nuevo inmersos en unas elecciones todavía más complicadas que las de hace 4 años. ¿Cuál es su visión de lo que pueda suceder en nuestro país y qué nos puede comentar en lo que respecta a los mismos cambios que se han dado a la ley electoral y de partidos políticos, los que aprobaron en el tiempo de Mario Taracena, que por palabra del mismo Mario Taracena que recibía órdenes en inglés, fueron pues impuestas por Todd Robinson? Sí, así fue. ¿Cuál es su opinión de lo que estamos hoy viviendo en Guatemala? Los cambios a la ley electoral y de partidos políticos fueron absurdos. Y son tan absurdos como esa pretendida lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción comienza en otro lado. En el Congreso, porque hay que cambiar el sistema. Por supuesto, pero vamos por partes. Fíjese pues. Tendríamos que pensar con toda la honradez de la que seamos capaces en el método de Alcohólicos Anónimos y pararnos frente a un pequeño o gran auditorio a reconocer nuestras propias pobrezas y nuestros propios defectos. Porque a mí me asusta cuando, por ejemplo, un día de diciembre de hace 2 años se dio la noticia de que un vehículo, un picopito, iba transitando por la Roosevelt y vio el conductor una llanta que se le fue y entonces se apartó del camino a buscar su llanta, paró su carro y ya no encontró su llanta, ya se la habían robado. Uno podría preguntarse legítimamente, ¿quién la robó buscaba porque necesitaba la llanta? No, no la necesitaba, se la robó simplemente. Y es frecuente ver cuando vuelca un camión en una carretera de la salida, por ejemplo, al Atlántico o en Cuatro Caminos, en el occidente, y la gente no atiende tanto a los heridos, sino se lleva lo que están transportando. Entonces tenemos que hacer digamos, una reflexión en conciencia de los defectos que tenemos como población y recordar que es imperativo que tengamos realmente el desarrollo de una conciencia de corrección. Eso es importante, porque nosotros como población caímos cándidamente en los cantos de sirena de que se estaba atacando la corrupción, pero nunca nos la definieron. Yo le puedo asegurar que hay incluso postulados a la presidencia que fueron más ladrones que nadie en la historia del país. Entonces, que no sean ni perseguidos es parte de una conspiración grande. Ahora, esto es lo que hace también relativo
la vocación con la que uno tiene para medios de comunicación. Cada vez que yo llegaba, por ejemplo, y la felicito a usted por seguir en la lucha con el espíritu vencedor de siempre, Marta Yolanda, cuando se ejerce, por ejemplo, el derecho, litigando, uno se expone cada vez que habla en un medio a verse en problemas después en los tribunales en la defensa de aquellos casos que tiene, porque uno termina hablando más de lo que es prudente. Entonces, esa es una situación también complicada. Pero para no perder el hilo, lo que es importante hoy en las elecciones es saber, primero, que como todo el mundo, y el mundo político más que nadie, estaba atemorizado en el 2015-2016, la ley que impulsó Taracena pasó fácil, nadie se dio cuenta y nadie le dio importancia, y esa ley es impresentable por incoherente, por ridículamente estúpida. Yo recuerdo que usted utilizaba un término, esperpéntica. Ah, sí, por supuesto, es un esperpento. Esa ley, Marta Yolanda, aniquila el ejercicio ciudadano, que es lo vital en una república democrática. Y bueno, no sé cómo, va a ser urgente que la reformemos, pero esta elección hay que ponerle mucha atención a dos cosas. Primero, no podemos aceptar como guatemaltecos que no haya presidente electo al final del año. Mi temor personal, y se lo digo hoy, aquí, frente a una combatiente por la libertad, es que lleguemos a las 14 horas y no tengamos presidente. Porque eso es para lo que fue hecho la ley. Tiene tanto recoveco fraudulento que si no va ganando el que ellos quieren, el ente manipulador que hoy tiene a la PDH, que hoy tiene a la CC, que hoy tiene a tanto reducto de poder sin haber tomado el poder total, no va a producirse una elección donde se entregue el poder a alguien que el pueblo diga es nuestro candidato. Ahora, querría pensar en un candidato presidencial que se preguntara y que preguntara públicamente, miren, después de una crisis política como nunca la hemos tenido, ¿por qué creen ustedes que hay 27 o 29, no sé cuántos? Son 28 partidos, 27 que ya postularon. No, hay 17 binomios ya confirmados, 17. Pero todavía faltan como 10. Están pendientes, bueno, hay un partido que definitivamente los 28 que no va a participar. Hay dos que tienen problemas, uno de ellos el Movimiento Semilla, que es el que iba que no puede participar a Maldana por el tema de las asambleas municipales, y luego hay otro partido que al exdiputado Aníbal García, creo yo, es el candidato, un partido que se llama Libre, que yo no sé, me parece una contradicción, pero ellos también parece que tienen problemas para presentar, y hay algunos que probablemente se van a ir en alianza. Está el partido de Alfonso Portillo, ¿qué le parece? Que solo va a presentar candidatos a diputados y no va a presentar candidato a presidente. Entonces, realmente se están esperando unos 4 binomios más, tal vez. Pero o sea, como pensemos, unos 21, 22 candidatos a presidente. Imagínense 22 candidatos. Sí. Yo querría ver a un candidato a la presidencia que preguntara al pueblo, miren, ustedes, ¿por qué creen que hay tanto candidato después de una crisis como la que tuvimos? ¿Saben por qué? Por la papa, por el dinero, porque tenemos... Por el botín. Exactamente, porque tenemos ilimitada posibilidad con los recursos de todos los guatemaltecos. Yo querría oír un candidato a la presidencia que impone un límite al presupuesto nacional, al presupuesto de gobierno, coherente con los ingresos, con lo que se recaude. Que ofrezca eliminar impuestos directos para poder certeza jurídica. Así es, y además porque es preferible que el guatemalteco tenga el dinero que gana en su bolsa y no que lo tenga un funcionario, un burocrático que no sabe lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Eso esperaría uno, pero Marta Yolanda,
usted tendría, y no se lo digo en sorna, en lo más mínimo, se lo digo de corazón, uno en medios de comunicación se pasa la vida como narrando partidos malos de fútbol, y no hay nada, no puede influir en nada. Lo cierto es que el valor está en la gente que se juega en el campo electoral, porque es donde se pueden hacer cambios. De otra manera, usted va a envejecer describiendo situaciones cada vez peores, con una que otra buena noticia de vez en cuando, que son casi por accidente, pero hay necesidad de cambiar el rumbo del país, por esa juventud que merece futuro, por la libertad. Hoy por hoy el socialismo está en evidencia que es una visión inmoral de la política, porque es quitar a unos para dar a otros, eso es inmoral. Cuando en los estudios de derecho constitucional, por ejemplo, uno recuerda a Locke, a usted que le gusta tanto leer, y su trilogía de libertad, vida y propiedad, uno ve que aún ese postulado admite una síntesis con prevalencia de la propiedad, porque la propiedad contiene a la libertad y a la vida y a los bienes. Usted es propietaria de su libertad, usted es propietaria de su vida, usted es propietaria de sus bienes. Y el constitucionalismo es, con todo y lo que digan la gente díscola de izquierda o de extrema izquierda, el constitucionalismo es límite al ejercicio del poder en beneficio del individuo. Mario David, le quiero compartir porque sé que por lo menos hay un comentario que le va a dar mucha alegría y todos creería que le van a alegrar, pero en particular le va a alegrar el de, considero yo, de Pamela Di Mateo, que dice: ¡ay, mi ¡qué recuerdos! Mi Pamelita linda, algún día vamos a volver, Pamela. Fíjese que parece que hay algunos que eso le están pidiendo también, preguntando que si pronto lo vamos a escuchar de nuevo en la batalla de las ideas, porque sí, definitivamente se necesita que vengan políticos a cambiar el sistema, pero para que los políticos que lleguen a cambiar el sistema lo puedan hacer, necesitan que previo a eso, quienes los van a elegir, se aclaren las ideas, y una vez los que van a elegir no tienen las ideas claras, vamos a continuar con lo mismo, promoviendo cada vez más y más estatismo. Por eso yo considero que no se trata de desvestir un santo para vestir a otros, sino que tienen que surgir los que tienen las habilidades políticas de llegar al gobierno. Luego vemos otros que nuestra habilidad es la de invitar a las personas a pensar, a usar su razón y que se aclaren las ideas. Yo sí creo que el ser humano es plural. Sí, pero y a mí me gustaría, por ejemplo, y creo que haría usted un excelente papel viéndola ejercer función pública. Y se lo digo de corazón. Además porque la conozco con ñeque, con carácter. En serio, yo sé que lo hace con aprecio y también tengo oyentes que le requieren de esto. Pero yo sí, mi opinión es diferente. Yo coincido con usted en que tienen que haber políticos que vayan a cambiar las cosas, pero tienen que haber otros que en la batalla de las ideas. Hay una frase a usted que le encanta leer a los intelectuales y a los revolucionarios, pero voy a hablar de los revolucionarios franceses en este caso, del siglo XVIII, uno de los principales, Danton, que yo recuerdo que la primera vez que escuché de la Revolución Francesa, Danton, le quitaron la cabeza. Así es, ya veo por qué no quiero dar el ejercicio del poder. Pero es que era mero torcido también y mero terrorista. Pero Danton dijo algo muy importante, dijo, 50 años antes de que por París pasaran los cañones, pasaron las ideas. Eso sí. Entonces, si no se cambian las ideas prevalecientes, tenemos abundancia de ideas.
Por eso la batalla más importante que hay que dar, en mi opinión, es la batalla de las ideas. Pero voy con los otros comentarios que le han dejado los oyentes, porque además de eso ya yo empecé a agarrarme tiempo de más negocios. Pero bueno, vamos. Alba El Rosario Hernández Navas dice, gracias M.I.E., como siempre, excelente programa. Silvia Patricia, me alegra mucho que esté feliz en su vida personal. Doctor, lujo de invitado. Edgar M. Melgar, se le extraña en la opinión pública, doctor. Odilia Álvarez Miranda, excelente invitado, felicitaciones. Juanca Gómez, extrañando mucho su objetivo programa, siempre se le admira, doctor. Saludos desde Orange Park, Florida. Juan Pablo Noriega Herrera, excelente programa, saludos desde Nevaj para Mario David y MY. Ana María Villalobos me cuenta que ya compartió. Luisa Corina Ramírez Portillo, tiempo sin escuchar al doctor Mario David, fuera de la órbita política, ahora estará en otras actividades no político partidistas. Y también tenía en YouTube comentarios. Claudia Puente dice, excelente programa. Ileana Rivera, magnífico programa, habría que repetirlo. Pero bueno, tal vez más que repetirlo, porque quienes no lo escucharon, recuerden que esto queda grabado, pueden en cualquier lado, en nuestros podcasts también lo pueden escuchar. Pero lo que podemos tener más adelante, si Mario David está con nosotros, invitarlo nuevamente ya a conversar de otras cosas específicas, porque por ejemplo, sabiendo la pasión que tiene por el derecho, me gustaría escucharlo, escuchar su opinión en lo que respecta a toda esta, voy a decir el término que con la cual se le ha mencionado, esta crisis constitucional que han provocado, en mi opinión, que han provocado los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mucha manipulación. Y la opinión de algunos de que los magistrados, pues, ellos no son intocables, se han convertido en el poder absoluto en nuestro país. Que no da cuentas a nadie. Y no son ni siquiera 5 personas, son 3 personas que tienen la última palabra y deciden qué pasa en Guatemala. Son más de 3, pero... Sí, son 10 sí, en la Corte de Constitucionalidad. Mire, pero la Corte de Constitucionalidad, yo incluso llegué a escribir algunos artículos para la revista del Colegio de Abogados, por cierto que no me publicaron el más importante, porque tenía 22 páginas, y era una demostración de por qué no puede haber un tribunal constitucional en una república. Nuestros constituyentes, con extrema candidez y mucha ignorancia, vieron el ejemplo de España, nuestra madre patria, pero resulta que es una monarquía. Los tribunales constitucionales fueron producto de una mente, una sola. Es la única institución en el derecho que tiene solo un autor, y es don Hans Kelsen. Y él era monárquico del Imperio Austrohúngaro, lo pensó, la establecieron en 1918 en República Checa, que era Checoslovaquia en esa época, y luego en Viena, en Austria. Pero es una aberración para una república, porque una república se basa en la dispersión del poder, no en la concentración del poder, y hoy vemos que estos señores que no han sido electos mandan y disponen por sobre todos, y eso no es admisible en una república democrática. Entonces tenemos muchas cosas por enderezar, pero yo no quiero dejar de, si usted me lo permite, de contar algo que pues es medio personal. Adelante, Manuel. Pero en todos los mensajes que usted dio, que yo agradezco infinitamente, la verdad se los digo de corazón, los mensajes que nos vinieron de Florida, de Estados Unidos, de nuestra capital, Nevaj. Pero el de Nevaj me llega al corazón, porque ese triángulo Ixil lo llevo desde la campaña electoral. Fíjese usted que la campaña electoral, que fue muy muy corta para mí, me hizo conocer gente muy interesante. Puedo testimoniar que el Partido Patriota, con todas las acusaciones de ciertos dirigentes, fue un partido de una organización espectacular, con gente muy valiosa,
muy valiosa. Y tal vez el destino quiso que no tuviera acceso a medios de comunicación, porque si no de repente hubiese estimulado ánimos persecutorios de quienes han tenido esa persecución penal selectiva. Pero quiero decirle esto, y quiero decirle que hace 15 días tuve la enorme sorpresa de un medio muy interesante de comunicación guatemalteco que me invitó a tener un programa con ellos, el noticiero El Vigilante, que agradecí profundamente, que no he podido contestar porque he tenido mucho trabajo. Hoy, si usted no tuviera ese brazo derecho de doña Miriam, que me hostigaba a cada rato me voy a quitar los anteojos para que miren mis ojeras. Es un día que comenzó muy temprano, a las 7 de la mañana, y terminó recién a las 6 menos 10. Por fortuna mi oficina está bastante cerca de aquí para venirme a pie, porque si no, no hubiera llegado. Son horas de mucho congestionamiento de tránsito, y he estado abrumado, por fortuna, por mucho que hacer. Y por supuesto que hay complicaciones, incluso en el quehacer de todos los guatemaltecos hoy en día. Si no es el tráfico, es hasta el clima. Pero hemos tenido un clima político peor que el clima normal al que estamos ya acostumbrándonos, con días de calor y noches de frío. Hoy por hoy Guatemala está pasando una situación, yo le diría sui generis. Se dice que esta es una elección atípica. Tenemos una cantidad de candidatos que uno se pregunta, pero ¿y este por qué se postuló? No lo conocen ni en su casa. Y sería un desafío al conocimiento de un guatemalteco que nos dijera quiénes son sus candidatos a la presidencia hoy en día, porque apostaría yo a que no hay nadie que pueda dar la lista. Y gente que pues no los conocen, no tienen ejecutorias, lo único que han tenido es ambición por el presupuesto. Entonces lo que hay que hacer... Que es el botín al final. Exactamente. Eso yo he escrito en artículos diciendo, el botín es el presupuesto, tenemos que entender, y quienes alimentan ese botín somos nosotros, los tributarios, los que trabajamos. Así es. Mario David, o sea, hay 5,000 mensajes, hay otro de Pamela Di Matteo también. El de yo diría que el 90% de los mensajes que hay son de personas que lo felicitan y lo aprecian. Sin embargo, sí hay un par que lo cuestionan, y usted sabe que en este caso es importante que yo les dé el espacio a los oyentes. Entonces, Julio Mérida dice, ¿qué nivel de cinismo? Después de enseñar el cobre y mostrar su verdadera cara al postularse con el Patriota, solo puedo lamentar el invitado de hoy. No se merece compartir el programa. Elmer López dice, diga lo que diga, cuando aceptó ser candidato por el PP, ya se sabía que era un partido corrupto. Que fue precisamente como comencé yo este programa, haciéndole esa pregunta. Juan Cajanel dice, recuerdo su programa en Emisoras Unidas. Lorena Clasen, buenas noches, yo escuchaba desde que salía en Aquí el Mundo, porque por cierto que Juan Cajanel nos saluda desde Panajachel. También César Bellón dice, calidad de programa. Mario Braham le envía un saludo al doctor. Caroline Sim, también excelente. Mario David García, de ahí Carlos Ramírez también le envía saludos. Pamela y Mateo dice, hace falta, doctor. Luis Leza dice, personas tan preparadas como usted, doctor, necesita Guatemala. Lamentablemente a usted lo sacaron de la política al postularse por los corruptos del Patriota. Fue un movimiento de jaque mate de compadre hablado. Debería volver a la radio o a la televisión y seguir siendo la voz del pueblo. Es un gusto escucharlo de nuevo. De ahí en YouTube, Ileana Rivera, allá la había leído. Luis Pedro Abril dice, saludos, siempre que puedo lo sigo y comparto. Claudia Puente, por favor, Mario David, comparta ese artículo, 22 páginas que había escrito, gracias.
Y bueno, Mario David, hasta ahí llego, y yo con pues respeto a mis oyentes, que veo que es realmente una opinión de duda, no es un ataque ad hominem ni falaz de los que nosotros no permitimos aquí, si pero es una duda que mucha gente sí, no, que lo y tiene admiró toda la tiene. razón. Yo no sé si don Julio Mérida me admiró alguna vez, pero tiene derecho a expresarse, y como bien dice aquella trillada frase, daría mi vida porque él se exprese. Lo importante es esto: yo creo que soy el único que puede acreditar en Guatemala que por la sinceridad de mi lucha contra la corrupción llegó a las últimas consecuencias de su empresa, que era una señora empresa, Aquí el Mundo, que fue cerrada en la lucha contra la corrupción. Y hoy se puede decir muchas cosas del Partido Patriota, merecería una reflexión. La juez cuarta de primera instancia penal fue retirada de su cargo, procesada y sentenciada por corrupción, pero eso no implicó que se cerrara el Tribunal Cuarto, hubiera sido absurdo. Y nosotros no entendemos que el Tribunal Supremo Electoral se ha excedido en sus funciones, porque en las funciones que tienen los 5 magistrados designados a dedo, yo le diría con rasgos de corrupción, no tenían por qué cerrar ningún partido, ni siquiera el líder, ninguno, porque pueden perseguir a los dirigentes, pero no a la institución de derecho que tiene personalidad jurídica propia. Es difícil que lo entendamos y es difícil que estemos de acuerdo, pero lo importante es que decidimos nosotros o regir nuestra vida social por las leyes, o que venga cualquiera con factores personales o con opiniones o con discrecionalidades a tratar de decir lo que debemos de hacer. Yo sigo sosteniendo que nuestra constitución política no es la mejor del mundo, es más, tiene muchos defectos, pero es nuestra constitución y tenemos que aprender a cumplirla. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero si yo les digo aquí hoy, como me siento obligado, Marta Yolanda, quiero ser cínico en algo. Amo a Guatemala, a pesar de que es complicado amar a una patria como la que Dios nos regaló, primero. Y segundo, quiero decirle con toda la sinceridad que si me volvieran a ofrecer el Partido Patriota, que me ofreció insospechadamente, yo quise que fuera Eduardo Suger, ya le conté, el candidato, volvería a aceptarlo, porque solo por accidente puede llegar un libertario a tener la responsabilidad de guiar los destinos de un país. De otra manera, incluso usted tal vez supo que hubo una media bola que me habían dado no sé cuántos millones, y yo dije, ala, tan especial seré yo, si la gente mata por ser candidatos, paga por ser candidatos, a mí me van a pagar, ala, tendré que ser muy, muy, muy especial. Pero bueno, las mentiras se diluyen y después nadie se recuerda de esas cosas, que además en mi carrera periodística me dijeron tantas mentiras, con el caso Rosenberg, con el caso de la Embajada de España, con tantas cosas. Lo cierto es que seguimos, y sí, seguimos vivos, y seguimos pensando como hemos pensado, amando a nuestro país y sufriendo por Guatemala, por supuesto. Pero lo más importante, muchas gracias por haberme dado esta invitación para decirle a usted que la admiro y la quiero tanto, y a sus oyentes, que son valiosísimos, que estoy vivo y coleando, no sé por cuánto tiempo más, pero hasta el día de hoy estoy, y con los mismos ímpetus, deseos de siempre, y ahora pues más tranquilo, porque una parte de mí que estuvo muerta con la pérdida de mi esposa, revivió. Son los caminos de Dios, se lo dice un ateo, que existen.
y tengo mi compañerita, que pues nos llevamos bien, muy muy bien, y que le da ilusión a mi vida. Y eso, pues digamos, Pamelita, que lo sabe bien, que me encanta que se esté chispuda, porque a veces me enojo con ella, decirle, bueno, ¿y qué pasa con tal cosa? Porque es una encantadora persona, pero cualquier día de estos vamos a darles una sorpresa, y usted sepa que nuestro compromiso y nuestra determinación es no dejarlos a ustedes tan solos en la lucha por algo que parece etéreo, pero que es concreto, que es nuestra libertad. Mario David, muchísimas gracias por acompañarnos, pero ya ahorita sí, súper me pasé, amigos, así que antes de despedirme, les quiero recordar que si ustedes quieren construir con seguridad, por cierto, de acero tenemos que ser todos, para construir nuestra Guatemala, para construir nuestras viviendas, para construir todo lo que querramos construir con seguridad. Construya con calidad, construya con Hierro AG, la marca de confianza, la varilla de Hierro AG A706, mejora el desempeño estructural. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso Hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Más información en www.corporacionag.com. Y me despido con este mensaje para Mario David, que dice, de Modesto García, dice, cuando escucho a Mario David hasta me dan ganas de meterme a estudiar Derecho. ¿Qué tal, Mario David? Es un gran regalo ese comentario, la verdad. Bueno, amigos, fue un gusto acompañarlos. Gracias por todos los que compartieron hoy Contravía PM, y recuerden que los espero mañana al mediodía en Todo a Pulmón. Y viene a conducir lo que queda de Más Negocios, Jorge Jacobs. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.